Es un privilegio que como iglesia tenemos iniciar el estudio del Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins, uno de los documentos más importantes que tenemos como bautistas reformados. Un catecismo es un documento que se basa en preguntas y respuestas de las doctrinas que encontramos en la Escritura. Lo que hizo Hércules Collins fue que tomó el Catecismo de Heidelberg, publicado en 1563, el cual fue la declaración confesional más amada del siglo XVI, y que James Renningham, un erudito y especialista en este periodo de la historia, dice que es un monumento a la excelencia de la teología de este periodo. Hércules Collins, entonces, 117 años después de la publicación del Catecismo de Heidelberg, lo toma como base y modifica algunas partes de la doctrina de la Iglesia, la teología pactual, en la cual diferimos con nuestros hermanos presbiterianos, y elabora un catecismo que pudiera reflejar la fe de los bautistas. Él, al tomar como base el Catecismo de Heidelberg, mostraba que no había un deseo de innovación, sino de continuidad e identificación con la fe ortodoxa reformada. La estructura, antes de iniciar ya con el estudio detallado de la primera pregunta, el Catecismo de Hércules Collins inicia con dos preguntas introductorias. En esta mañana vamos a ver la primera de ellas. Y después se divide en tres partes. La primera de ellas trata acerca de la miseria del hombre, que son las preguntas del 3 al 11, y nos habla de la convicción de pecado. La segunda parte trata de la redención del hombre, las preguntas 12 al 94. Y la tercera y última parte trata de la gratitud y respuesta del hombre ante esa redención que por gracia tenemos y Él nos ha dado en su Hijo, que son las preguntas 95 a 152. Esta estructura se resume en las palabras culpa, gracia y gratitud. Culpa, gracia y gratitud. Y expone primero nuestra pecaminosidad. Eso es lo que muestra el catecismo al principio. Luego nos señala la gracia inmerecida que tenemos en Cristo Jesús. Y por último, nos enseña tanto el motivo como la forma para mostrar nuestro agradecimiento entregándonos a Él en agradecimiento a lo que Él ha hecho por nosotros. Esta estructura encaja en el mismo patrón que nosotros encontramos en las Escrituras en Romanos. Culpa, los primeros capítulos de Romanos, después se habla de la gracia y después se habla de la gratitud, ya del capítulo 12 a terminar Romanos. ¿Por qué un catecismo? ¿Por qué un catecismo? Jerry Briggs nos da una muy buena respuesta y él dice: ninguno de nosotros es lo suficientemente inteligente o espiritual como para desenterrar varias verdades de las Escrituras por nosotros mismos. Necesitamos una instrucción sólida y un buen catecismo lo proporciona. Fin de la cita. Entonces iniciemos. Ahora sí, después de esta pequeña introducción necesaria, iniciemos con la primera pregunta que nos menciona el catecismo, y es: ¿cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Y antes de que veamos la respuesta en la pantalla, quisiera que ahí tú, en la meditación a solas, cada uno de los que están allí, mediten por un segundo ¿cuál sería la respuesta que darías tú ante Dios, a solas, ante esta pregunta? ¿Cuál es
el único consuelo en la vida y en la muerte? Esta es la pregunta más trascendental que enfrentaremos cada uno de nosotros. ¿Qué te soporta? ¿Qué te permite soportar la vida y enfrentar la muerte sin miedo? ¿Cuál es tu respuesta ante eso? ¿Cuál es tu única seguridad real? Ante Dios no nos podemos engañar, y cada uno, dependiendo de la forma de vida que lleva y de sus convicciones y lo que lo motiva a vivir, tendrá una respuesta ante esta pregunta tan importante, y que puede ser la pregunta más importante que un ser humano se haga en toda su vida. Ahora que ya meditamos en ello, leamos en la pantalla la respuesta. Dice entonces así: que tanto en alma como en cuerpo, ya sea que viva o muera, no me pertenezco a mí mismo, sino completamente a mi fidelísimo Señor y Salvador Jesucristo, quien al dar plena satisfacción por todos mis pecados mediante su preciosísima sangre, me ha librado de todo el poder del diablo y me preserva de tal manera que ni un cabello puede caer de mi cabeza sin permitirlo la voluntad de mi Padre Celestial. Es más, todas las cosas deben servir para mi salvación. Por lo tanto, por medio de su Espíritu, Él también me asegura que tengo vida eterna y me alista y prepara para que en adelante viva y vivamos para Él. El historiador Philip Schaff ha llamado a la primera pregunta del catecismo todo el evangelio en pocas palabras. Este consuelo lo podemos dividir en 4 partes, y esa va a ser la forma como lo vamos a exponer en esta mañana. Lo vamos a partir en 4 partes, y en cada una de esas partes vamos a utilizar uno de los textos de prueba que utiliza el catecismo. Hay varios, pero por tiempo vamos a señalar solo uno, y vamos a hacer una pequeña explicación de cada una de esas 4 partes. La primera parte, entonces, lo leemos ahí en la respuesta. Dice así, la primera parte de la respuesta dice: que tanto en alma como en cuerpo, ya sea que viva o muera, no me pertenezco a mí mismo, sino completamente a mi fidelísimo Señor y Salvador Jesucristo. Vamos entonces a Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículos del 7 al 8, para leer el primer texto de prueba que utiliza el catecismo en esta primera parte de la respuesta. Dice así: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Vivimos en un mundo en el que esperamos encontrar consuelo y descanso tristemente en las posesiones, en los logros personales, en el poder y un sinfín de mentiras que nos vende este mundo consumista y pasajero. Pero el catecismo nos enseña que nuestro único consuelo verdadero proviene del hecho de que ni siquiera nos pertenecemos a nosotros mismos, sino completamente a nuestro fidelísimo Señor y Salvador Jesucristo, quien nos compró con su sangre, nos reconcilió con Dios, nos trasladó de las tinieblas más oscuras a la luz, al reino de su amado Hijo. Y ahora somos suyos,
Ya no te perteneces, ya no me pertenezco, somos de Él. Dice Juan Calvino, no nos pertenecemos a nosotros mismos. No dejemos que nuestra razón ni nuestra voluntad, por lo tanto, influyan en nuestros planes y acciones. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Por lo tanto, no nos propongamos como meta buscar lo que nos conviene según la carne. No somos nuestros. En la medida de lo posible, olvidémonos de nosotros mismos y de todo lo que es nuestro. A la inversa, somos de Dios. Vivamos por Él y muramos por Él. Somos de Dios. Dejemos que su sabiduría y por lo tanto su voluntad gobierne todas nuestras acciones. Somos de Dios. Que todas las partes de nuestra vida se esfuercen por alcanzar su única meta legítima. Fin de la cita. La segunda parte de la respuesta dice: quien al dar plena satisfacción por todos mis pecados mediante su preciosísima sangre, me ha librado de todo el poder del diablo. Al haber sido entonces reconciliados con Dios por la preciosísima sangre de su Hijo amado Jesucristo, Él ahora nos ha perdonado. Perdón. Nos ha perdonado. Ha perdonado todos nuestros pecados. Y no solo eso, hemos sido liberados del poder del diablo para que el pecado, la muerte y Satanás no tengan ya poder sobre nosotros. El texto de prueba de esta sección es Hebreos 2. Vamos por favor a Hebreos capítulo 2, versículos del 14 al 15. Hebreos capítulo 2, versículos del 14 al 15. Y dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante su vida sujetos a servidumbre. Desde que la raza humana pecó, es esclava de Satanás aunque no lo sepa. Vive bajo la sombra de la muerte, asediada por un temor a ella. Vive totalmente atemorizada en lo profundo de su ser por la muerte que todos vamos a tener que enfrentar. Y en medio de esa desolación, en medio de esa oscuridad, es donde Jesucristo irrumpe como nuestro libertador. Él viene para rescatarnos del imperio de la muerte y de la tiranía de Satanás. Dice David Burr: ¿cómo puede nuestro libertador eximirnos de la culpa de la muerte? Toda la sabiduría del cielo solo ha encontrado una respuesta: que el Hijo de Dios se haga hombre, tomando sobre sí una naturaleza que puede ser sujeta a la muerte, y muera voluntariamente en nuestro lugar, llevando sobre sí nuestra culpa y nuestro castigo. Así nuestro pecado recibe su merecido y nuestra sentencia de muerte queda cumplida en la corte del cielo. Ya la muerte no es una sentencia eterna, sino el umbral de una nueva vida. El diablo no tiene derecho sobre nosotros. Hemos sido librados de su imperio satánico y tiránico. Fin de la cita. La tercera parte de la respuesta del catecismo a la primera pregunta dice así: y me preserva. Mira cómo empieza esta respuesta: y me preserva.
Me preserva de tal manera que ni un cabello puede caer de mi cabeza sin permitirlo la voluntad de mi Padre Celestial. Es más, todas, no algunas, todas las cosas deben servir para mi salvación. El texto de prueba, o uno de los varios textos que menciona esta tercera parte, es Juan. El Evangelio de Juan, por favor, acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, hablando nuestro Señor Jesucristo en el versículo 39. Mira lo que dice nuestro Salvador. Y esta es la voluntad del Padre. Esto es lo que el Padre quiere, esta es la voluntad. Y la voluntad del Padre se hace, es certera, es lo que Él quiere. Y dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Si ya hemos sido entonces reconciliados con Dios, nos compró con su sangre preciosa, ya somos suyos. Por ende, debido a esto, nos preservará. No hay otro, nos preservará hasta el último día, hasta el último suspiro. Quedaremos en este peregrinaje. Dice la respuesta, el cabello que no caerá ni un cabello en nuestra cabeza al suelo sin que Él lo permita. Así lo dice la Escritura. Y tengamos en cuenta que el cabello es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo humano. Es que ni nos damos cuenta cuando muchas veces cae un cabello al suelo. Pero la Escritura dice que ni aún un cabello de nuestra cabeza, que nosotros ni nos damos cuenta, cae al suelo sin que Dios tenga el absoluto control. Estamos en sus manos, mis hermanos. ¿De qué vamos a temer? Si estamos en sus manos, Él tiene el control absolutamente de todo, hasta de un cabello de nuestra cabeza. Como lo dice Romanos 8:28, uno de los textos también de prueba de esta sección, aunque no lo sabemos muchas veces, cuánto debemos meditar en estas palabras tan gloriosas. Y sabemos que a los que aman a Dios, a sus escogidos, a sus hijos, a los que somos de Él, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. El sufrimiento, la alegría, cada cosa que vivamos en esta vida, en su providencia, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados a que seamos como Él, como dice el versículo 29, como su Hijo. Charles Spurgeon escribió, el creyente está totalmente seguro. Sabe que Dios está sentado en la cámara de la embarcación cuando ésta más se balancea. Cree que una mano invisible está siempre sobre la caña del timón del mundo, y sea cual sea el lugar a donde nos llame y nos lleve la providencia, Dios gobierna la nave. Fin de la cita. Y por último, la última parte de la respuesta termina así. Por lo tanto, después de estas palabras tan gloriosas, estas promesas que nos llenan de tranquilidad, dice, por tanto, por medio de su Espíritu Santo, Él también me asegura que tengo vida eterna y me alista y nos prepara, dice, nos prepara. Dios nos está preparando, hermano, para que en adelante vivamos para Él. La seguridad del creyente de un buen final y la respuesta inevitable de entregar toda nuestra vida
ante tan grande y sublime amor inmerecido. El texto de prueba lo encontramos en Efesios, capítulo 1. Vamos por favor ahí. Efesios, capítulo 1, versículos del 13 al 14. Efesios, capítulo 1, del 13 al 14, dice así: en Él, en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención gloriosa, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¡Qué consuelo! ¡Qué consuelo escuchar y meditar en cada una de las partes de este texto! Primero, estamos en Cristo. Estamos ya en Él. Nos podemos presentar ante el Padre sin ser consumidos, aún siendo pecadores. Ya nos podemos presentar cada día, en cualquier momento del día, ante el mismo trono de la gracia, al mismo lugar santísimo celestial. Nos dio vida para oír y creer el evangelio de salvación, que es un regalo de Dios porque no es natural. Nos dio la fe para ver la hermosura de Cristo y correr a Él en arrepentimiento y fe. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es las arras, la garantía divina, el pago que ya se dio como anticipo de que somos de Él y que nada ni nadie, nada nos podrá separar de su amor, como dice Romanos 8. Nada ya lo determinó, es su voluntad, somos de Él, nos va a preservar hasta el final. Tenemos el futuro en sus manos, no en las nuestras. Y ahora que somos suyos, nos ha librado del poder del pecado, de la muerte y del mismo Satanás, para que reposemos, descansemos en Él y vivamos para Él. Termino con esta reflexión. Allá afuera, las personas creen que su mayor problema, el problema más grande que tengan o que tienen, es una enfermedad terminal. Allá afuera creen que su mayor problema es un matrimonio destrozado. Allá afuera creen que los problemas económicos y las graves situación económica que están enfrentando su mayor problema es grave sí es, pero no es el mayor problema que ellos tienen. Situaciones difíciles, claro que sí, pero ese no es su mayor problema y ellos creen que sí. No, la Escritura dice que el mayor problema allá afuera es que el hombre nace destituido de la gloria de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados de la presencia de Dios, perdieron lo más glorioso que ellos tenían, la comunión con Dios. Para lo que fueron creados, lo perdieron la identidad de sus vidas, perdieron el propósito por el cual vivir y fueron echados de la fuente misma de la vida. Ese es el mayor problema. Qué consuelo trae al verdadero creyente saber que el mayor problema que tenía, por la sangre preciosa de Cristo, ha sido solucionado.
Nuestro presente y nuestro futuro está asegurado. Tenemos ya asegurada nuestra herencia en los cielos, a Cristo mismo por toda la eternidad. Nuestro verdadero y único reposo, nuestro único consuelo. Y todo para alabanza de su gloria.